Son las 8:29 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en Directo América, edición nocturna. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. La cifra total de muertos en la Franja de Gaza superó los 29.000. La ofensiva continúa centrada en el sur, en Han Yunis, y en el centro, en Deir al-Balá, donde numerosas personas resultaron heridas. Esto tras el ultimátum de Israel a Hamas de invadir Rafah si todos los rehenes no son liberados antes del inicio del Ramadán. Ursula von der Leyen buscará un segundo mandato al frente de la Comisión Europea. La funcionaria informó que se presentará a las elecciones comunitarias por la Unión Demócrata Cristiana. Para los expertos, su figura, que genera consenso, podría darle ventaja en los comicios. La Torre Eiffel se mantuvo cerrada al público este lunes en medio de una huelga de los trabajadores de la empresa que la gestiona. El paro podría prolongarse durante los próximos días, por lo que han pedido a los visitantes que se informen antes de asistir. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios con el numeral Directo América F24. Nosotros comenzamos en la Franja de Gaza, donde ya son más de 29.000 los muertos desde el inicio de la ofensiva israelí, y los ataques continúan en el centro y el sur del enclave. Más temprano, los bombardeos en Deir al-Balá dejaron varios heridos y el gobierno de Israel reiteró su ultimátum a Hamas. Aseguraron que lanzarán su operación terrestre en Rafah si el grupo no libera a todos los rehenes antes del inicio del Ramadán, que será el 10 de marzo. El informe es de Albert Naya. En un mensaje de unos segundos, el gobierno de Netanyahu dejó claras sus intenciones. The world must know, and Hamas leaders must know. El mundo debe saber y los líderes de Hamas deben saber que si para la festividad del Ramadán los secuestrados no están en casa, la lucha continuará en todas partes, incluida Rafah. Y con sus amenazas aumentan los temores de la población de Gaza. Hay miedo que una gran catástrofe pueda ocurrir. Los crímenes de la ocupación serán distintos, porque la mayoría de la población ahora está en Rafah. Esta es una pequeña localización, hay mucha gente. Si atacan, alcanzarán a los civiles. Aquí hay gente normal y pacífica, ciudadanos que no tienen a dónde ir. ¿Cuál es la culpa? Una futurible huida de Rafah deja pocas opciones a los que se desplazaron a este lugar, el último refugio de la franja antes de la frontera cerrada con Egipto. Incluso antes del anuncio de Netanyahu ya lo avisaban. Atacar Rafah sería un gran problema porque es el único sitio que nos queda. Aquí la gente nos ha acogido bien. Su dolor es nuestro dolor. No necesitamos algo más peligroso que lo que ya nos está pasando. Y Rafah es el único lugar seguro que nos queda. Sería desastroso si algo ocurriese. Este es nuestro último hogar que nos queda. Gaza entera ha ardido, de norte a sur, de este a oeste, y la mayoría de los 1,7 millones de habitantes, los que quedan vivos, ahora se refugian en una ciudad que también parece tener los días contados. Entre tanto, cientos de personas salieron a las calles de Jerusalén para exigirle al gobierno de Benjamín Netanyahu pactar cuanto antes una tregua con Hamas a cambio de la liberación de rehenes. Con cantos y arengas de "no hay un minuto más", los manifestantes marcharon desde el Parlamento hacia la casa del primer ministro en una jornada que derivó en enfrentamientos con la policía. Y en La Haya, en Países Bajos, la Corte Internacional de Justicia inició las audiencias en las que se discuten los efectos jurídicos de la ocupación de Israel en los territorios palestinos. Al inicio de la primera jornada, el ministro de Asuntos Exteriores palestinos, Riyad al-Maliki, culpó a Israel de estar llevando a cabo un genocidio en la Franja de Gaza. Desde hoy, por una semana, las delegaciones de más de 50 países y 3 organizaciones participarán en las sesiones. Se espera un fallo no vinculante de la CIJ en varios meses. Durante décadas se ha negado al pueblo palestino este derecho y ha soportado tanto el colonialismo como el apartheid. Hay quienes están enfurecidos por estas palabras. Ellos deben estar enfurecidos por la realidad que estamos sufriendo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel le exigió una disculpa al mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Consideran que hizo comentarios antisemitas. Ambos países llamaron a consultas a sus embajadores. El informe es de Manuel Acano.
no habrá marcha atrás. El gobierno de Israel aseguró que continuará demandando al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que se retracte de sus comentarios que tildan de antisemitas. El ministro de Exteriores, Israel Katz, pidió una disculpa luego de que el mandatario brasileño comparara las acciones de Israel en Gaza con los crímenes del nazismo. No agacharemos la cabeza hasta que el presidente brasileño Lula se disculpe y se retracte de la incitación antisemita que lanzó contra el pueblo judío e Israel. Será una personalidad no deseada en el Estado de Israel. El gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv, y lo mismo hizo Israel con el jefe de su diplomacia en Brasilia. La crisis diplomática se desató después de las declaraciones de Lula durante una cumbre de la Unión Africana en Etiopía. El mandatario lanzó críticas contra la ofensiva israelí en Gaza y poco después fue designado como persona non grata. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no sucedió en ningún otro momento de la historia. De hecho, esto ya sucedió cuando Hitler decidió matar a los judíos. Desde que Lula asumió el poder hace más de un año, las relaciones entre ambos países se han deteriorado. El mandatario brasileño ha sido un férreo crítico de la campaña militar de Israel en Gaza, a diferencia de su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro. De hecho, Lula ha defendido la creación de dos estados como una posibilidad de resolución del conflicto y anunció más recursos para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, luego de que múltiples países retiraran su apoyo. Los rebeldes hutíes de Yemen llevan varios meses atacando buques en el Mar Rojo. Frente a la amenaza, la Unión Europea aprobó una operación con la que escoltará barcos mercantes que naveguen por el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán, el Golfo de Adén y el Mar Rojo. La misión no atacará posiciones hutíes, pero sí buscará derribar misiles y drones dirigidos contra barcos. Por su parte, los hutíes afirmaron que no van a parar sus ataques hasta que termine la ofensiva israelí contra Gaza. El informe es de William Gasso. Nueva escalada de la tensión en el Mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron con misiles un buque británico y dos estadounidenses. Los ataques contra buques occidentales se multiplicaron desde hace meses en esta concurrida zona marítima. Los hutíes argumentan que son en solidaridad con el pueblo gazatí. Las Fuerzas Armadas yemeníes afirman su derecho a adoptar nuevas medidas militares en el Mar Rojo en defensa de nuestro pueblo, nuestro país y nuestra nación. Frente a la amenaza, la Unión Europea dio luz verde a una operación para escoltar sus buques. Las fuerzas navales europeas se sumarán a la presencia militar estadounidense y británica, que ya desplegaron buques en la zona. Los ataques de los hutíes ya afectan esta ruta comercial clave. Las empresas prefieren tomar rutas menos peligrosas. Según la ONU, el tránsito semanal de portacontenedores a través del canal de Suez disminuyó en un 67%, lo que tiene consecuencias en términos de ingresos para Egipto. Ya ven que el canal del Suez, que solía reportar a Egipto casi 10.000 millones de dólares al año, estos ingresos han disminuido entre un 40 y un 50%. El 12% del comercio mundial pasa por el Mar Rojo y el canal de Suez, pero las perspectivas de una mejora rápida de la situación son poco factibles. Los hutíes aseguran que no detendrán sus ataques hasta que termine la ofensiva israelí contra Gaza. El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, advirtió que Irán continúa enriqueciendo uranio mucho más allá de las necesidades para uso nuclear comercial, a pesar de la presión de la ONU para detenerlo. El funcionario resaltó que el enriquecimiento se desaceleró ligeramente para finales del año pasado. No obstante, sigue a un ritmo de alrededor de 7 kilogramos por mes a un 60% de pureza, que es la necesaria para armamento. A unos meses de las elecciones europeas, Ursula von der Leyen confirmó que se presentará para un nuevo mandato como presidenta de la Comisión Europea, la que logró imponerse como la referencia del bloque supo hacer frente a numerosas crisis como la pandemia de COVID-19, el Brexit o la guerra en Ucrania. Es una figura que genera consenso, por lo que expertos consideran que podría conservar su puesto. Gabriel Cochon tiene los detalles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que buscará un segundo mandato de 5 años al frente de la Unión Europea. Del 6 al 9 de junio, los europeos elegirán los miembros de su Parlamento, una elección mediante la que los Estados miembros designarán al jefe o a la jefa de la Comisión Europea, que el Parlamento tendrá que confirmar con una votación.
Hoy, 5 años después, tomo una decisión muy consciente y meditada. Quiero presentarme por un segundo mandato y estoy muy agradecida a la CDU por proponerme hoy como candidata principal del Partido Popular Europeo. La conservadora alemana de 65 años debería ser elegida candidata del Partido Popular Europeo. Espera contar con los importantes apoyos de Francia y Alemania para asegurarse un segundo mandato. La ginecóloga, que fue varias veces ministra en Alemania, llegó a la cabeza de la UE en 2019 y fue la primera mujer en ocupar este cargo. Rápidamente logró imponerse como la cara de la institución. Supo responder a varias crisis importantes. Durante la pandemia de COVID-19 aseguró la compra de vacunas y piloteó el plan de recuperación. Cuando empezó la guerra en Ucrania, proporcionó ayudas a Kiev y apoyó las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE. También elaboró el plan para cortar gran parte de los suministros energéticos rusos a países europeos. Pero es también criticada sobre varios asuntos. Se le reprocha su gestión muy vertical, su manejo de la crisis migratoria o su falta de crítica hacia las operaciones israelíes en Gaza. Además, para ser reelegida deberá superar a los partidos de extrema derecha que podrían salir reforzados de las elecciones. Un juez que investiga el asesinato en julio de 2021 del presidente haitiano Jovenel Moïse emitió un informe final en el que acusa a su viuda, Martine Moïse, al ex primer ministro Claude Joseph y al ex jefe de la Policía Nacional, Léon Charles, entre otros. El funcionario señala a Charles, que actualmente es representante permanente de Haití ante la Organización de los Estados Americanos, de asesinato, tentativa de asesinato y posesión y porte ilegal de armas, entre otros. Mientras que la viuda y el ex primer ministro están señalados de complicidad y asociación criminal. Terminamos en París porque la Torre Eiffel es uno de los monumentos más visitados de Francia, con cerca de 6 millones de personas al año. Pero este lunes la icónica Dama de Hierro francesa estuvo cerrada a causa de una huelga. Sus trabajadores expresan su descontento con la gestión financiera de la torre. Es la segunda huelga en 2 meses por este motivo. Aunque sea el monumento más emblemático de la capital francesa, la Torre Eiffel está cerrada. Después de que el personal se declarara en huelga para protestar por su mala gestión financiera, a su llegada a la torre de 330 metros, los turistas expresaron su decepción. Nos ha sorprendido la huelga, así que hoy no podremos hacer la visita. Es una verdadera lástima, de verdad, porque vinimos solo por 3 días y no vamos a poder subir. Los empleados exigen que el Ayuntamiento de París, propietario del 99% de la empresa que gestiona la torre, revise su modelo de negocio. Creen que se está sobrevalorando la venta de entradas y subestimando el coste de reparación y mantenimiento del monumento, poniendo en peligro la seguridad de los visitantes y sobrecargando de trabajo al personal, sobre todo a pocos meses de los Juegos Olímpicos. Para nosotros están dando prioridad a los beneficios a corto plazo, por encima de la conservación a largo plazo del monumento y de la longevidad de la empresa para la que trabajamos. Para la torre, que suele estar abierta los 365 días del año, es la segunda huelga en 2 meses por los mismos motivos. El cierre anterior tuvo lugar en diciembre, durante el periodo navideño. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Andrés Mesa Muñoz con toda la información del continente africano en África 7 días. Feliz noche para todos.